Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Dominical. El Señor hoy en esta Semana Santa que iniciamos con este Domingo de Ramos. Como siempre, la palabra del Señor que nos invita a reflexionar y a fortalecernos en el camino de nuestra fe. La primera lectura que nos presenta en este Domingo de Ramos, ya estamos en el domingo 13 de abril, es del libro de Isaías, capítulo 50, del 4 al 7. El mismo Señor me ha dado una lengua de discípulo para que yo sepa reconfortar al fatigado con una palabra de aliento. Cada mañana Él despierta mi oído para que yo escuche como un discípulo. El Señor abrió mi oído y yo no me resistí, ni me volví atrás. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No retiré mi rostro cuando me ultrajaban y escupían. Pero el Señor viene en mi ayuda, por eso no quedé confundido. Por eso endurecí mi rostro como el pedernal y sé muy bien que no seré defraudado. Queridos amigos, qué importante y qué lindo reflexionar, entender, al iniciar esta Semana Santa. Lo primero que hacemos es acompañar al Señor con nuestros ramos. Esto significa principalmente que nosotros le estamos recibiendo a Ñambo Vivas, a Ñambo Urraina. Osanna en realidad quiere decir el grito. Ñambo Urra Ñandeyara porque está llegando la salvación. Ñandeyara Mbojasaña de Epe y Pógina lleva Ñande Pisero Mijanguense. Salir del pecado. Pero para eso tenemos que reconocer que Jesús es el Mesías. Las hojas de palma y el hosanna en nuestros labios. Esta palabra del Señor nos invita, así como dice Isaías en primer lugar, para que tengamos esta lengua de discípulo. Si nosotros le reconocemos al Señor como nuestro Mesías, es decir, como nuestro Salvador, pero ¿cuál es la forma de regir tu vida? ¿Cuál es la forma de regir tu familia? ¿Cuál es la forma de regir la nación, el grupo, la comunidad en la que vivimos? Aquí te dice, porque alguno tiene una lengua bien mentirosa, promesa, pero sino que yo al discípulo, al seguidor, porque el discípulo quiere decir el que hace escuela con Dios, hace escuela con Él, con el Señor. La escuela ya no la colegio beñadeñas hindú, peñandembo eajina, peñandeye yapota peoye eañande, lo que vamos aprendiendo, ¿entienden? Somos imitadores, imitación de Cristo. Y por eso la palabra de Dios a través de Isaías nos está diciendo, el Señor me ha dado una lengua de discípulo. La sheja eta ajinago abejei tena la she agüerosa pucaita anda eikuche ha entre las cosas o si no tu shaseyapu, sino que tiene que ser de la verdad, no de la mentira. Por otra parte, para que yo sepa reconfortar al fatigado, aquí ya te explicita, hey ponamande, maena yepañande la yajabeñande yara wiwejamba el allí cuanajamba el allí apuana. Es justamente para reconfortar al fatigado. Estamos, queridos hermanos, iniciando esta Semana Santa.
Y la Semana Santa se centra en los elementos esenciales y fundamentales después de haber hecho ya todo un camino, tema al final de nuestra cuaresma. Y dentro de esta cuaresma, que iremos todavía hasta el miércoles santo, el Señor hoy nos está diciendo, ella porque ve en resumen, ella porque entonces penderé bebe como una síntesis de vida de todo lo que te fui diciendo. Y eso es lo que vos vas a después transmitir. Upeala y cual Catalina de Mozarambita entero que te buena. Cada mañana Él despierta mi oído para que yo escuche como un discípulo. La palabra discípulo ya sabemos, el que sigue, el que escucha. Pero es importante lo que dice, cada mañana despierta mi oído. El escuchar en la Biblia es esencial y fundamental. Shama, shama. Quiere decir, ñahendú, peñan de yarañe, pero sobre todo el shama quiere decir obedecer. Shema Israel. Esa es entonces la orden del Señor. Ejenduque, es decir, ella porque será. En estos días de preparación, justamente nosotros, en el día de la transfiguración, el segundo domingo de Cuaresma, ustedes recuerdan muy bien, en ese momento en que estaba Moisés y Elías, después dice que desaparecen estos dos personajes y se queda Jesús solo, dice, a bebe la voz de Dios. Este es mi hijo predilecto. Pejenduque. Shema Israel. Escucha Israel. Entonces, esta es la única manera para que podamos cambiar primero nuestra vida. Vamos a comenzar por nuestra vida, porque lo demás viene como añadidura, dice la palabra del Señor. La cela se bueno, no lleva la cela por uno allá por la hipona. Da se vicacho, da poco y la ajeno. Da y coyo bebe entonces allá por la repartija, que incluso de los bienes que no nos corresponden, queridos hermanos, o que nos aprovechamos de la gente, del pueblo, ya sobrefacturar, ya yoguá. ¿Qué cosa lleva ya yoguá? Todo lo que se licita, ¿no? Ya yoguá, ya huerú de otros países, a Valende, Naikway, 10.000 guaraníes, ya me 100.000 guaraníes. Y así, nos vamos enriqueciendo. Pero además de llamarse enriquecimiento ilícito, pero la tera poname ya es enriquecimiento ilícito. Pero dice una popinda, monda, queridos hermanos, eso tiene que entrar aquí en nuestra cabeza. Estos son los valores y principios que el Señor desde siempre nos ha propuesto. Y por eso la lengua que nos ha dado es justamente para que nosotros podamos ayudar, enseñar, reconfortar verdaderamente y levantarnos de esa situación en que nos encontramos. Y por eso dice que cada mañana, perseverancia, queridos hermanos, peñan de yara, eñan de beñe, erubibeja, iñan de inaba, eva yapona. Él despierta mi oído para que yo, yéndose allí esa cuana, digo la yayesa cuana. El Señor habla, el Señor dice. Ahora, ¿qué oído tenemos? ¿Oídos taponados o somos sordos? Porque dice luego el refrán, no hay peor sordo que aquel que no quiere oír. Así upea la desagina, lleva. Yande apitebe con yande netame, yande roga pube, lleva jateku oye ereía yande. Muchas lindas propuestas. Oye, no yande, oye, yande, yande apicutu, ina yande yara eru vive, pero ¿qué cambio tenemos? Estamos entrando en la Semana Santa. Una vez más el Señor vuelve con su palabra, insiste a través de Isaías en este capítulo 50. Y después viene, queridos hermanos, algo bastante duro. Dice, ofrecí mi espalda a los que me golpeaban y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Esto quiere decir, queridos hermanos, que cuanto más queremos hacer el bien, siempre ahorita lleva la... Nos falta la yaguacara, nos falta la corneta. Nos faltan, ahí de vean los grupos humanos, lastimosamente, que siempre nos van a proponer malas acciones. Para robar, para saquear, para formar su grupo. Y eso se llama una pandilla, ¿verdad? Pandilla simplemente de bandidos. Y muchas veces nosotros no le damos el nombre como tiene que ser. Ofrecer el rostro, ofrecer la espalda significa nos ponemos
ante los valores y principios de Dios y luchamos hasta el final. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen: confiaba en el Señor, pues que Él lo salve. Si de veras lo ama, que lo libre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados me cercan por doquiera, como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado, y se pueden contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparte litres y mis vestiduras, y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame. No te quedes de mí tan alejado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A mis hermanos contaré tu gloria, y en la asamblea alabaré tu nombre. Que alaben al Señor los que lo temen, que el pueblo de Israel siempre lo adore. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Queridos amigos, estamos con Yarañe Dominical. Hoy es Domingo de Ramos, domingo 13 de abril.
en la pasión del Señor, porque ya imagina el año de Semana Santa, son los últimos días de nuestra cuaresma. Hoy, con este Domingo de Ramos, de lunes, martes y miércoles, y termina con ese miércoles de la preparación. Preparación a la pasión, muerte y resurrección del Señor. Jueves Santo, Viernes Santo, sábado, que luego a la noche ya es de la gloria de la resurrección en el domingo. Escuchamos la segunda lectura. Esta es la carta que escribe San Pablo a los cristianos de Filipo. Estamos en el capítulo 2, del versículo 6 al 11. Jesucristo, que era de condición divina, no consideró nada igual con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres. Y presentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra, en los abismos, y toda lengua proclame para gloria de Dios Padre, Jesucristo es el Señor. Queridos amigos, estamos llegando al ápice, ¿verdad?, de nuestro camino cuaresmal. La figura de Jesucristo. Miren cómo nos presenta al finalizar la carta San Pablo, que está haciendo toda una reflexión profundísima y dice: Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Pero ñandénica tuila yagüero sapucainte ya la Jesucristo es el Señor, porque muchas veces lo mismo. Esta ñande porque te va a llevar a la Jesucristo es el Señor. Pero a Opey como si nada, como si nada. Seguimos en el bandidaje, seguimos igualito, a pesar de que decimos Jesucristo es el Señor. Y han votado y la ñandera Bishop. Hasta en la misma religión se utiliza el nombre de Jesús. Y ese fue el famoso levantar falsamente el nombre de Dios. Utilizar el nombre de Dios para provecho propio. ¿Entiendes? Levantar falso, justamente tomar el nombre de Dios en vano. Entonces aquí cuando escribe San Pablo le dice, muy bien, ¿cuál es la realidad de este Jesucristo? Primero tenemos que saber que Él dice, aún siendo de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Es decir, fue capaz, queridos hermanos, de renunciar a una condición divina, pero para hacerse igual a nosotros. Hoy, ¿qué venían de Virebe? Ñande ya esa hanguaisa, ñamaña hanguaisa, allá es hanguaisa. A peala ñande, ya no llevo ñande. A peisa ñande ya poco nada veijinara. Eso es lo que nos quiere decir. Primera condición. No considero, se la balea, se la Dios, se ayuda, porque pea porque amor, monbureye y cuayente, entonces, y vayan de ella. No, Señor. Por eso que el cristiano, cuando nosotros decimos la secuela Christi, o decimos la imitación de Jesucristo, upeaise y ñandeña ñanduanas a Pablo y jaise ñandego ave y cuatiañe erubibe ñandeye yapona, igual que Cristo. Él no guardó celosamente esta condición. Al contrario, ahí ñandeo continúa, segunda parte. Se anonadó a sí mismo. Hacerse nada, dice la anonadarse. Oye, yapón ñandei shagua pora. Pora, movimiento, ¿verdad? De nuestra condición del Adamá, de la tierra, del suelo. Entró en nuestra propia condición humana, queridos hermanos. Este es el misterio más importante después de la resurrección. Y porque es la estrategia que Dios utiliza para mostrarnos que nuestra condición humana, queridos hermanos, es una condición que tiene todas las capacidades, todas las virtudes para que hagamos un camino de santidad. Upearengolañan de Yara lleva hoy coyubila ubipora. Se anonadó, se hizo nada, renunció a su condición divina y se hizo igual que nosotros, para que nosotros nos demos cuenta. Ella es amigo, ella es cuana. Y nosotros al revés. Génesis capítulo 3, versículo 5. Si comes de este fruto serás como Dios. Añadego pesa. Tal vez nunca dijimos yo soy Dios, ¿verdad? Pero con nuestras actitudes nos consideramos dioses.
porque share con la poder, share con la plata, share con la placer. Las 3 P famosas de nuestros obispos latinoamericanos, 1969. Entonces ñandé ñaimo a la ñandé y a la ñandé yara. Porque ñandé, da ya la misa jave, da ya enduse ve ñandé yara ñe. Pensamos que somos eternos. Pensamos que vamos a vivir. Y sin embargo somos yaguar eireí ya asajinabe. Voy año ve la dica tu leico. La arejón ave amor arejón amor porque ave hoy de ellos en el hospital de mantenimiento la recomba de Cancejón a Brasil o lo que sea. Eso significa una condición de corrupción como nuestra propia naturaleza, pero también aquí hay otra que es la más importante, la corrupción de aquí. Peñane punto húmedo, porque ya pola iba ahí anañe pues peñane ya lo llevo añade. Anonadarse quiere decir reconocer y saber nuestra condición humana. Siendas ei abewa, ñandendas ei abewa. Voy año la igatula yico. Se ya recoge el tema 60 y na lleva a majeta. Voy año la icobeta. Ñande ya no me hace va. Entonces, cuando el tema vaya y ya está. Entonces, queridos hermanos, es importante que reconozcamos, que miremos, anonadarse del Dios mismo, pero para enseñarnos a nosotros justamente a entender nuestra condición. Pero para eso entonces, ¿qué es lo que Él hace? Es interesante. Porque Dios quiere que seamos felices. Dios quiere que nosotros nos realicemos aquí. Pero el problema y el pecado, como es una cuestión moral, quiere decir que ñandentese, somos egoístas. Y entonces, a la frase otro y lo lleva. Hacente la ñeñua, hacente la cero, anda ya esa cuaive otro ñase quiere y lo y ese es el egoísmo. Entonces por eso dice, al anonadarse y al reconocer tu condición, vos también conocés la condición de tu hermano. Y entonces desde ahora sos servidor. El Señor se hizo servidor, abad. Quiere decir ponerse ahí al lado del prójimo, al lado de tu comunidad. Y porque se la arecovea o lo que sea, me entendé como si fuese un asistencialismo. San Pablo no es sino que te está diciendo tu propia condición, vos soy igualito que él. Así es que, enteroetea oñondivepa, pelle putasona, oñondivepa, juntos tenemos que hacer el mismo camino. Juntos tenemos que hacer ese camino de salvación. Eso es lo que quiere decir. Por eso el Señor se hace abad, se hace servidor de los hermanos. Y bueno, un segundo elemento, por eso nos dice, haciéndose semejante a los hombres. Quiere decir que nosotros tenemos la capacidad del servicio. En la vida cristiana, cuando nosotros predicamos, tenemos 4 elementos. El anuncio, que es el querigma. El catejeo, que es la catequesis. La liturgia, liturguei, que quiere decir el celebrar. Y después viene justamente el servicio, diaconía. Todos somos diáconos, queridos hermanos. Se presentó con aspecto humano, se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz, para llevarnos justamente a la gloria de la resurrección. Domingo de Ramos es el momento ideal para entender nuestra propia condición humana y que Jesús mismo, es decir, Dios mismo, entra en nuestra condición para que nosotros podamos entrar en la condición de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay.
Ñande Yara Ñe'e. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito. Fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros. Colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe'e, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e Dominical. Estamos en este domingo de Ramos. Hoy es domingo 13, en este domingo de la Pasión del Señor. Nosotros le llamamos Semana Santa de hoy hasta el próximo domingo de Resurrección. Nos vamos preparando. La Cuaresma en sí terminamos el miércoles santo. Lunes, martes, miércoles. Ese miércoles le llamamos miércoles de la preparación para la pasión, muerte y resurrección del Señor. Y la palabra de Dios, como siempre en este domingo, nos presenta en el Domingo de Ramos la pasión de nuestro Señor Jesucristo y en este año según San Lucas. No vamos a leer todo, queridos hermanos, voy a leer una partecita simplemente porque Ipucugo lleva este evangelio. Y así es que vamos a concentrarnos y vamos a mirar los elementos importantes que la palabra del Señor nos trae hoy en este momento de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Ya repetí, el Viernes Santo. Siempre leemos todas estas lecturas, pero para mirar ñandella en las actitudes principales de cada uno de los personajes. El Señor, para que podamos cambiar nuestras actitudes, para que nosotros podamos responder a su propuesta. Este día, de San Lucas, llegó el día de los ácimos en el que se debía inmolar la víctima pascual. Cuando fue la hora, Jesús se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo: he deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes antes de mi pasión, porque les aseguro que ya no la comeré más hasta que llegue a su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Y tomando una copa dio gracias y dijo: tomen y compártala entre ustedes, porque les aseguro que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Luego tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Después de la cena hizo lo mismo con la copa, diciendo: esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. La mano del traidor está sobre la mesa junto a mí, porque el Hijo del Hombre va por el camino que le ha sido señalado, pero ay de aquel que lo va a entregar. Entonces comenzaron a preguntarse unos a otros quién de ellos sería el que iba a hacer eso. Y surgió una discusión sobre quién debía ser considerado el más grande. Jesús les dijo: los reyes de las naciones dominan sobre ellas, y los que ejercen el poder sobre el pueblo se hacen llamar bienhechores.
Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que es más grande que se comporte como el menor, y el que gobierna como un servidor. Porque ¿quién es más grande, el que está a la mesa o el que sirve? ¿No es acaso el que está a la mesa? Y sin embargo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Ustedes son los que han permanecido siempre conmigo en medio de mis pruebas. Y continúa. Queridos hermanos, es tan importante. Aquí, por ejemplo, de nuevo, el servicio. El servicio es esencial y fundamental. Más importante, la de ella era a Jesús ahí, pero porque ese es el rey, ese es el presidente, ese es el director, ese es el acaguazú. La importante a Jesús y Yuga. Pero Jamie, como el servidor. El servicio. Queridos hermanos, en el lugar donde nosotros estemos, aunque yo sea el papa, o yo sea el cardenal, o yo sea el obispo, o yo sea el sacerdote párroco, o yo sea el diácono que está al frente de una comunidad, o yo sea el, no sé, el ministro extraordinario de la comunión, etc. Alguna vez ya te llevo años de la importante vea, porque ya le come puesto vea. Añamos un no, dice el Señor. Yo estoy aquí simplemente para servir. Ojalá que esto entre en lo más profundo, ¿verdad?, de nuestra cabecita. Porque opea la falta de coña de netamena. O yupiante go a llevan a este para servir. Ahí este entonces la homoñe pues un janguao calculado esa. Ahí bueno, ñaño organiza bien hay gato janguao esa ñaño punto. Si eso existiese, queridos hermanos, justamente la vez pasada escuché a un diputado que decía, nosotros en un año podemos organizar este país tan rico, porque este interés ya con los recursos. Ya digo, a ver, ya construido hospitales, ya llegan, amo crédito, sin devolución, amo de los japoneses, de Taiwán, de no sé qué nación, ¿cuál me añade? Añade ya construido, veñande ya inaugura. Así no yo ya me hizo que la bendición. Pero ese es del pueblo japonés que nos ayudó, o quien sea. A morir con el ejemplo, que entonces no estamos para servir. ¿Y dónde están nuestras riquezas? ¿Y dónde están todos nuestros recursos? En el bolsillo de mucha gente corrupta. Entonces nosotros estamos diciendo que somos cristianos, pero sin embargo estamos viviendo como paganos, o peor que paganos, porque estamos en la paganos ahí, o entender algo, no muy gay y pola en la lata. Entonces hay que destapar la olla, hay político allá, hay que destapar y hay que darse cuenta, para que podamos nosotros construir un país que vale la pena de acuerdo a los valores de Dios, de acuerdo a las enseñanzas de nuestros padres, de acuerdo a la palabra del Señor. Y bueno, y continúa, queridos hermanos, después hay muchos pasajes aquí en esta pasión del Señor. Por ejemplo, Jesús que va al Getsemaní. Enseguida salió Jesús y fue como de costumbre al monte de los olivos, seguido de sus discípulos. Cuando llegaron les dijo, oren para no caer en la tentación. Después se alejó de ellos más o menos a una distancia de un tiro de piedra y se puso de rodillas y rezaba, Padre, si quieres aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pues teníamos esta partecita. Pero ahí veinte oración primero. Pero después también Jesús se da cuenta. Necesito ser acompañado por la gracia y la fuerza de tu Espíritu, Señor, para poder cumplir tu voluntad. Porque es así, no es fácil, queridos hermanos, si uno se pone las pilas y dice, tenemos que salir adelante. Dica tú y la ya pues a ver. Si llegó usted y la director técnico de la selección paraguaya, encontró a una selección con los mismos jugadores, pero ya pierde página. ¿Qué les faltó? Les faltó ánimo. Les faltó que descubran quiénes somos nosotros. Les faltó que ellos pongan garra y entusiasmo, queridos hermanos. Allá es así. Así es que tenemos que pedir eso también. Ya palmina y ñande. Si ya no hicimos hoy todo predicar de a ver lleva a ese mismo ñande. Ya sea a mí ñande y catupa ñase de lo que estamos perdiendo, porque ñande ya perdé en nuestro camino de vida, en nuestro mundial de vida. ¿Sabe cuánto perdemos? 6-0 ya perdé. Porque ñande corrupto y de ahí. Y entonces todo mía lleva.
o que me enseño, que me diga, "Tanya monguetas en día, ya se me vale que tú hice la ave ayu, ayer bañaña monguetas, mija ya se me". Y eso es lo que está diciendo. Padre, ciertamente si quieres, aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y así, queridos hermanos, hoy en este domingo de Ramos de Tama, ella le cogina, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre, será la pregunta. Con un beso le entregas al Hijo del Hombre. ¿Cuántas veces somos esta figura, verdad? Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. Bueno, este es el arrepentimiento, y esto sería bueno, a pesar que le había negado al Señor 3 veces. Le negó. Pero después al salir, cuando Jesús le mira a los ojos, ojalá que el Señor hoy mire nuestros ojos, o nosotros busquemos esos ojos del Señor. Qué mal que estoy haciendo, le estoy negando a mis hermanos, le estoy dejando a mis hermanos en la pobreza, en la indigencia, estoy arruinando toda una sociedad. Entonces, mañana lleva peñan de yararesareje. Ojalá que tengamos ese espíritu de arrepentimiento. Pedro hace jabecha. Queridos amigos, volvemos enseguida con más. Yande Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Los pitufos ya llegaron a Burger King. ¿Y vos estás listo para embarcarte en una nueva aventura al ritmo de la música y con muchísima diversión con tus pitufos favoritos? Vení ya y llévate los juguetes coleccionables de los pitufos. 12 juguetes en total, uno con cada cajita King Jr. Burger King, your way. Qué maravilloso, cuánto nos ha amado Dios al enviarnos a su Hijo para nuestra salvación. En la cruz su vida dio y con su gracia nos bendijo. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. Qué maravilloso don, cuánto nos ha amado Dios, que en su Hijo somos hijos. Él nos trae libertad, Él ofrece gracia y paz. Dios hace todo nuevo y bueno. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. En la cruz todo bien derramó. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. Ya,
De Yara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Abril, Libro del Génesis. Hoy te voy a hablar del Domingo de Ramos. La Semana Santa o Semana Mayor es la más importante de todo el año porque en ella se conmemora y celebra la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Se celebra durante la primera luna llena de primavera. Durante su vida terrena, Jesús vivió hasta los 30 años en la casa paterna de Nazaret, en la región de Galilea. Al cumplir los 30 años dejó Nazaret y fue a vivir a Cafarnaúm, en la misma región de Galilea, en la casa de Pedro. Esto le permitía pasar la mayor parte del tiempo en los poblados en torno al lago de Galilea. Ahí eligió a sus apóstoles, predicaba y convivía con la gente sencilla, pescadores, campesinos, pastores y obreros, y sanaba a muchos enfermos. Sin embargo, como todos los judíos, una vez al año viajaba a la gran ciudad de Jerusalén para celebrar ahí la Pascua judía. La Pascua o Pesaj conmemoraba el momento en que Dios, sirviéndose de Moisés, liberó al pueblo judío de la esclavitud de Egipto para conducirlo a la tierra prometida. La celebración anual de la Pascua exigía que cada familia o grupo sacrificara un cordero que luego se comía asado en una cena especial, el Pesaj o cena de Pascua. Así los judíos recordaban que en Egipto, mientras ellos estaban cenando el cordero, pasó el ángel de Dios dándoles la libertad y exterminando a sus enemigos, mostrando así el poder de Dios. Jesús había iniciado su predicación a los 30 años y al cumplir los 33 ya era muy conocido por sus paisanos. Los más sencillos y la gente que vivía en torno al lago lo seguían con gusto, pero en Jerusalén un grupo importante lo consideraban como impostor y buscaban la forma de acabar con él. La última vez que Jesús viajó a Jerusalén, sabía que tendría que morir por la humanidad, y en señal de que traía la paz al mundo, entró a la ciudad montando un burrito. La gente sencilla lo aclamó como rey, cortando palmas y ramos de olivo que utilizó como banderas, y algunos se quitaron los mantos para ponerlos a su paso a manera de alfombra. Le gritaban Hosana, que en hebreo significa «Salva, te rogamos», aclamándolo como el Salvador de Israel y vitoreándolo como el descendiente del rey David que venía en nombre de Dios. Sin embargo, al mismo tiempo, sus enemigos buscaban la forma de que en esta ocasión Jesús no saliera vivo de Jerusalén y fuera crucificado. El Domingo de Ramos, la iglesia recuerda ese momento crucial. Para ello, dentro de la misa se bendicen las palmas y se hace la lectura de la pasión de Cristo. El sacerdote viste color rojo como signo de la sangre que Cristo derrama por nosotros. Después de que los fieles aclaman a Cristo como su Salvador, llevan las palmas a su casa y las colocan en la puerta de cada hogar como un signo de seguimiento y compromiso con Cristo. Así, mediante una sencilla palma nos unimos a Cristo en su pasión, muerte y resurrección. Y con este domingo inicia la Semana Santa. Queridos amigos, seguimos con Yara Ñe'e Dominical. Estamos en este Domingo de Ramos, hoy domingo 13,
que nos dirige, ¿verdad?, hacia la pasión y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Preparación, últimos días, lunes, martes, miércoles, que se llama luego así, miércoles de la preparación. El lunes de Betania, el martes de la traición y el miércoles ya de la preparación al Tríduo Pascual, jueves, viernes y sábado santo con la explosión de la resurrección, el sábado a la noche, domingo de resurrección. Queridos hermanos, este fragmento nosotros le llamamos Ñande Yarañe responde. Responde a las preguntas que ustedes tienen. Algunas personas ya hace un poco de tiempo, ¿verdad?, habían escrito y pedían el significado de Osanna, Osanna. Y dice la Osanna, Ñande la Yaburosa Pucay. Esta es una palabra ciertamente que es una palabra es una palabra hebrea, ¿verdad?, pero que después se van acuñando y se van asumiendo estas mismas palabras y quedan así mismas en las otras lenguas también. Entonces la palabra Osanna, su origen y su significado, proviene del hebreo Joshia. De ahí viene el nombre de Jesús también, Yeshua, el Joshia, o también Josué, la misma raíz. Joshua, Yeshua, Jesús, y Osanna, que viene de esta palabra, Joshia, ¿verdad? Entonces significa sálvanos a pena. Y dice, por favor, por favor, y dice la na, ¿verdad? Entonces, queridos amigos, esto es muy importante. Hosanna, Hoshianna sería entonces, ¿verdad? Sálvanos, por favor, ñandeyana. Ahora tengo mina, en voz mina, ahora depende po. Las primeras lecturas, nosotros en realidad estuvimos reflexionando y nos dimos cuenta que como Pablo nos describía en esa carta que le escribe a los filipenses, él decía que el Señor fue exaltado como el ayudador Yahshua. Él renuncia a su propia condición humana y viene en medio de nosotros pero para caminar. Entonces se hace servidor. Entonces aquí, ¿quién es el que te va a salvar? Salvación quiere decir, pues si no, guaraní, lleva, upeaje y sé, entonces, queridos hermanos, ser feliz. Te ayuda y te lleva, te muestra hoja de ruta, hoy cuave ende, o yarra, de yarra, de pou, lleva huatán en ye. Anderas, ¿hacia dónde? Hacia tu realización, hacia tu felicidad. Entonces me parece que ahora vamos a entender a Yagüero Sapucaita lleva. Hoy, sobre todo en este domingo de Ramos, allá erañan de yara, orepetevomina lleva, orepetevomina ante tanta corrupción, ante tanta pobreza, orepetevomina. Pero no es para que él haga algo mágico, sino que el Hosanna, por favor, quiere decir, yande yara me de depende tu maranga tu troje samina va e palare yapoa esa balandela ore putimo va esa balare y que va ¿cuál fue tu condición y tu actitud, Señor? Eso es lo que le estamos diciendo. Hosanna, 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 el que viene y yo vengo en el nombre del Señor. Y allí no es mi que na vea de yara vea lleva hoy sobre todo allá sapucay voy a sapucayna en serio porque alguna vez el añadito bebe la de palma ireja Osana ya ewa hanaña entendela ya upeando el coye. Tiene que salir desde adentro, tiene que salir desde nuestras vísceras, de las entrañas de nuestra vida, upea y de nuestra existencia. Peña de apetu ubeñan bojasá lleva porque ya llega esa cuá, ya llega esa pea de la realidad. No queramos cerrar, queridos hermanos, los ojos. Yo no sé por qué algunos quieren cerrar los ojos. O posiblemente porque están acompañando la corrupción. Entonces, yo recuerdo a una señora le criticaba muchísimo a nuestro obispo de Cacupé porque él había leído toda una declaración, ¿verdad? En que él decía, bueno, estas son las situaciones de corrupción, desastre, ñaína. ¿Por qué el obispo tiene que hablar de cosas políticas? Como si fuese, todos vivimos en política, cosas del pueblo, de la gente. Tenemos que hablar de nuestra realidad. La palabra de Dios nos cambia interiormente para que nosotros, estar al servicio de los demás, si no, no tiene sentido. Ahora, si esa señora piensa que la Biblia y la palabra de Dios es para ver angelito y quedarme ahí, porque hoy ponágina, da igual, hoy para mondágina, lo que sea, entonces, y gustoy. Pero o pocón de bolsillos andenas, tienen Z de esa porque ahí no ve. Cuando no hay justicia, cuando no hay verdad entre todos, el Señor
quiere la verdad para todos, quiere la justicia para todos, quiere que todos seamos felices. Hosanna, por favor, Señor. Bueno, y entonces, cuando decimos así, concédenos salvación, en la Biblia, queridos hermanos, esta palabra, Hosanna, pasó a ser una súplica de ayuda, a una expresión también de júbilo y alabanza a Dios. ¿Entendieron? Primero era una súplica. Por favor, pero después nosotros, o en la Biblia, pasó a ser, dice, una expresión de júbilo y alabanza. ¿Por qué? Porque aquí le agregamos otro elemento, el elemento de la esperanza. En la medida en que ñandeya, por favor, ñandeyara se putimomina. No es que nos quedamos con los brazos cruzados a esperar y decir, bueno, ñandeyara, como los dioses griegos, ella pobre, haré cambiar la situación. Naña cambiamos, ahí ñande Paraguay no cambiamos, ahí la peixa ñandeyara no mondomo, ahí lleva rayos para que cambiemos. Ñandé. Es decir, Dios tiene que tocar tu cabeza, tu existencia, tu vida, compromiso. Ñandé la yayapona. Oye, ya por manifestación lo mitad aquí, como de policía, hidrante. Ay, mie, ya güero y no queremos ver la realidad. Entonces, queridos hermanos, tenemos que abrir los ojos, pero los ojos a Dios. Tenemos que abrir los ojos a la verdad del Señor, lo que nos está pidiendo. Y por eso, justamente de la súplica, nosotros tenemos esperanza que vamos a cambiar en la medida en que abrimos el corazón, en la medida en que nos comprometemos y decimos, bueno, ñande yara con ángase aguatasen en día, ya güero guatata lleva a pendere yerurea segna. En el Antiguo Testamento, queridos amigos, esta palabra aparece en el Salmo 118, versículo 25. Y ahí justamente aparece como esa súplica, que le dice, Hosanna ñande yara, Orepetemomina, Salmo 118, versículo 25. En el Nuevo Testamento aparece justamente hoy, Domingo de Ramos, en Mateo 21, 9. La multitud lo recibe con ramas de palma y grita, Hosanna al Hijo de David. Pero ¿por qué, queridos amigos? ¿Por qué estamos gritando? Entonces de la súplica, por una parte siempre es súplica, pero porque ñande, yaicuama, la ñande neta, ñande recovela, ñande familia mía, no cambiamos, hay la ñandea lleva, una ñañe pero ya hay que moverse. En la medida en que nos movemos, entonces habrá el cambio. Y entonces en Mateo ya nos presenta de esta manera. La esperanza, el esperar, no es sentarte ahí en el banquito a esperar que llegue tu colectivo, sino que es accionar. Es ponerse en acción. En la medida en que yo espero algo, comienzo a actuar, queridos hermanos. Y allá pongan la ñanguaya entonces a nuestro objetivo. Y entonces tenemos así nuestros papas, sobre todo, como también ellos nos ayudaron en sus homilías y en sus reflexiones. El primero, San Juan Pablo II. ¿Qué decía él sobre esta palabra Hosanna? Y luego tenemos al Papa Francisco, nuestro actual Papa. Qué lindas palabras, y él sobre todo nos dice y nos recuerda que Jesús es el Rey que viene a salvar. No podemos perder, queridos hermanos, nuestro norte. Diga tú y la ya perdé peñan de GPS. Ya jatata pere de aquí para allá GPS, ya igual, ya lleva, pero vamos a llegar. Jesús tiene que ser siempre nuestro norte, nuestra brújula. Queridos hermanos, esto es esencial y fundamental cuando el Papa Francisco nos dice, Jesús es el único Salvador del mundo, ¿verdad? Esto quiere decir que nosotros tenemos que darnos cuenta que aquí no tienen que ser discursos también simplemente estilo socialista, comunista o lo que sea, o también de derecha, ¿verdad? Que son unos mentirosos igual que los otros, ¿verdad? Porque un boyulo vamos a defender la vida, vamos a defender esto y aquello. Porque al hospital o abortan. ¿Se dan cuenta? O sea, somos muy mentirosos. Entonces, por eso el Papa Francisco dice, cuando gritamos el Hosanna, es porque sabemos que nuestro norte, nuestra brújula es Jesús, es el único Salvador de nuestra vida y de nuestro mundo. Anigue entonces la yaguarucaneti, anila ya a otro lado, ñamaña ya esa. Vamos a ponernos ante el Señor. Y después dice, no con poder terrenal. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos?
Porque muchos pues piensan que con el poder terrenal, ¿verdad? Sino que dice el Papa Francisco, sino que con amor y sacrificio. Con amor y sacrificio. Upea la yagüero guatana. Upea la picuera y la ñande yajana. Queridos hermanos, vamos a pedir esta gracia esencial y fundamental. Aquí los papas nos recuerdan algunas cositas para nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que hoy nosotros tendríamos que llevar a nuestra vida? Por la famosa clarividencia. Upea que dice entonces, ya la fuerza necesaria para entender lo que dice el Evangelio y lo que nosotros queremos vivir si somos cristianos. Pues yo pienso luego que hay mucha gente no induce y no con apego. Me decía ya ponga la zapping o si no volvemos oye. Porque dañas induce y la verdad, dañas induce y veñan de yaras y añande. Apeñan de modipana, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, cuando hoy, Domingo de Ramos, o cuando nosotros suplicamos al Señor, es una lengua extraña a la nuestra, ¿verdad? Pero tenemos en el español, el hosanna, de raíz hebrea, dijimos, ¿verdad? Ayúdanos, por favor. Entonces, tenemos que clamar también por el hosanna, pidiendo esta intervención de Dios. Necesitamos pedir siempre la intervención de Dios en nuestra vida. Clarividencia, claro video, ver claramente lo que tenemos que hacer. Ya se japoná claramente, vos si sos político, japonanas amigos, en forma oscura, endereza y boire, motil endereza, pecha, bella pato la bella posea. Si ahí a ver anda se toro ahí. No. Tenemos que mirar entonces lo esencial. Para que la intervención de Dios sea en primer lugar en mi vida. Segunda cosita, queridos hermanos, en nuestra vida tenemos que mirar el hosanna también, como al comienzo se le daba este significado, ¿verdad? La alabanza. La alabanza que Dios merece. Porque somos agradecidos y sabemos que Dios interviene en nuestra historia. Pero ya dijimos, así como a Abraham le dice, yo formaré de ti un pueblo. Quiere decir que a través del pueblo elegido, Dios va a obrar el bien para que cambie la situación del pecado. ¿Entendieron, queridos hermanos? Abraham es llamado por Dios y de ti formaré mi pueblo. Yo seré tu Dios. Y entonces tú serás mi Dios y yo seré tu pueblo. Queridos hermanos, tenemos que pedir eso. Y lo último que vamos a pedir también es como compromiso. Nos desafía a ser entonces hoy instrumentos de salvación y, como dijimos, de esperanza, porque esperanza quiere decir que no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Y bueno, ahora caí con la ñaceta con corrupción. Nosotros tenemos que comenzar a salir nosotros. Y entonces después ser responsables, comprometerse. Porque nosotros somos bastante extraños. Primero le alzamos ahí a la gente y después de un cierto tiempo, toditos salimos a las calles, hacemos manifestación. ¿Saben para qué? Para sacarle otra vez a esa gente porque no ya pues lo ya pongan. ¿Entienden? Jamás oír de la... Me hago de 200.000, 300, 500, no sé cuánto. Ahora los políticos me tienen que contar cuánto están dando a esa pobre gente, ¿verdad? A quienes los utiliza. Y eso es lo peor que puede existir, ¿verdad? Y bueno, queridos hermanos, vamos a pedir al Señor este último, ser instrumentos de salvación, ser esperanza para otros. Y esto significa compromiso de cada cristiano. Me despido de ustedes, queridos hermanos, que en este Domingo de Ramos podamos gritar al Señor, hosanna. Por favor, Señor, ellos me por una parte. Pero dijimos que al mismo tiempo es esperanza y es alegría, es júbilo. Hosanna, ñandeyara, porque tengo esperanza, confianza que yo voy a cambiar para que el mundo, mi Paraguay, pueda cambiar. Que así sea. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con esto concluimos nuestro programa Ñandeyara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube.
Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.